Nada grita, estoy viviendo mi mejor vida en una urbanización de lujo, como ver a tus hijos desvelar accidentalmente la aventura de tu marido con la fiscal del caso contrario en el parque del barrio. Me miraba en el espejo del baño, aplicándome corrector para ocultar las ojeras de otra noche en vela. Me llamo Elara Valdés, especialista en gestión de crisis para la élite de Madrid. Y al parecer, la última en saber que mi propio matrimonio estaba en crisis. Mami, ¿puedo tomar Colacao? La voz de mi hija Alba me devolvió a nuestra rutina de martes por la mañana en nuestro impecable chalet en Pozuelo. Poco sabía yo que en exactamente 17 minutos mi hija de 6 años detonaría mi existencia entera entre sorbo y sorbo de leche con galletas. Papá tiene una amiga especial, anunció Alba, con un hilillo de leche cayéndole por la barbilla, mientras mi hijo Leo, de 8 años, asentía con entusiasmo a su lado. ¿Una amiga especial?, pregunté, manteniendo mi sonrisa profesional. La misma que uso cuando un político me envía por error las fotos de su amante destinadas a su móvil secreto. La señora del pelo corto del parque, añadió Leo, servicial. La que papá besa detrás del árbol grande cuando cree que no miramos. La ironía no se me escapó. Después de una década ayudando a otros a navegar escándalos, de alguna manera me había perdido el huracán de categoría 5 que se estaba gestando en mi propio matrimonio. Dejé con cuidado la taza de café, que de repente sentí que podría hacerse añicos en mi mano crispada. ¿Cuándo fue eso?, pregunté con naturalidad, cortando el sándwich de Leo en triángulos perfectamente simétricos como si mi corazón no estuviera martillando contra mi top de yoga. ¿El domingo? Alba se encogió de hombros, buscando su zumo, cuando tenías mucho dolor de cabeza, y papá dijo que nos llevaría al Parque de la Fuente. Leo asintió solemnemente. Nos dijo que no te lo contáramos porque era cosa de mayores y te pondría triste. 10 años de matrimonio, 2 hijos maravillosos, una hipoteca con un tipo de interés que nuestros amigos envidiaban casi tanto como nuestra felicitación anual de Navidad con nuestra familia aparentemente perfecta en conjuntos coordinados de Massimo Dutti. ¿La amiga de papá se parecía a alguien que conozcamos?, pregunté, mientras mi cerebro de gestora de crisis ya documentaba cada detalle. Se parecía a esa señora de la fiesta de tu trabajo, dijo Leo, con la que papá estuvo hablando mucho rato junto a la barra de bebidas. El estómago se me encogió más rápido que el valor de un piso en una zona con cambio de distrito escolar. Nerea Robles, la ambiciosa fiscal que se enfrentaba a Adrián en el caso de corrupción Westbrook, ese en el que él llevaba meses trabajando hasta tarde. Tiene esos dibujos en los brazos como la tía Sara, añadió Alba, haciendo girar su cuchara. Tatuajes, por supuesto. Los mismos tatuajes sobre los que yo había comentado en la barbacoa de verano del bufete, mientras Adrián había cambiado de tema torpemente. Mantuve la compostura perfecta durante el desayuno, al llevar a los niños a la parada del autobús escolar, y al enviarle a Adrián un dulce mensaje deseándole suerte en su gran caso. Ese que, al parecer, estaba manejando en más de un sentido. En lugar de enfrentarme a él de inmediato un movimiento de aficionada, hice lo que cualquier ejecutiva de relaciones públicas que se preciaría. Reuní información. Llamé a mi asistente, Clara, y cancelé mis citas de la mañana, alegando una emergencia familiar. Técnicamente, no era mentira. Descubrir que tu marido tiene una aventura con la fiscal del caso contrario califica como una emergencia familiar y ética en la mayoría de las jurisdicciones. Para las 10 de la mañana tenía un plan. No del tipo tierra quemada que sugeriría un culebrón de sobremesa. Nada de tirar su ropa por el césped o cambiar las cerraduras. Esas tácticas son para gente que no entiende que la venganza, como un soufflé perfecto, requiere precisión y tiempo. El sábado llegó con Adrián anunciando sus planes durante el desayuno. He pensado llevar a los niños al Parque de la Fuente otra vez esta tarde, para darte un poco de paz y tranquilidad. ¿Qué ha considerado? Un padre tan devoto creando coartadas a través de nuestros hijos. Suena perfecto, sonreí besándole la mejilla. Me ha vuelto la migraña, me quedaré aquí descansando. 20 minutos después de que se fueran, estaba aparcando en batería a 3 calles del Parque de la Fuente, llevando gafas de sol enormes y una gorra del Real Madrid que le había pedido prestada a Clara. Regla número 7 de la gestión de crisis. La verificación requiere pruebas. El testimonio anecdótico de niños de infantil, aunque sorprendentemente preciso, no se sostiene en un tribunal ni en un proceso de divorcio. Me situé en un banco con una línea de visión perfecta tanto al parque infantil como al infame árbol grande. Un roble centenario que, según la detallada exposición de Leo, proporcionaba cobertura para los abrazos especiales de papá. No tardó mucho. Mientras Leo y Alba conquistaban el castillo de juegos, Adrián miró su móvil con nerviosismo antes de caminar hacia el roble. 5 minutos después apareció ella, Nerea Robles, con ropa deportiva de diseño. Su pelo corto y su manga de tatuajes confirmaban la descripción dolorosamente precisa de mis hijos.
Observé a través del objetivo de la cámara de mi iPhone cómo se abrazaban, la mano de él deteniéndose demasiado abajo en su espalda, los dedos de ella enredándose en su pelo. Cuando se besaron, después de que Adrián escaneara el entorno para asegurarse de que los niños estaban distraídos, tomé una ráfaga de fotos que enorgullecerían a los paparazzi. La parte estratégica de mi cerebro tomó nota de las violaciones éticas que se desarrollaban ante mí. La parte humana sintió como si alguien hubiera reemplazado mi sangre con nitrógeno líquido. 10 años reducidos a besos furtivos detrás de un árbol, mientras nuestros hijos jugaban a 20 metros de distancia. Pero esto es lo que pasa con los gestores de crisis. No nos derrumbamos. Evaluamos metódicamente los daños, controlamos la narrativa y orquestamos las consecuencias. La cena del domingo en casa de Isadora fue la oportunidad perfecta para la fase 2. Mi suegra siempre me había tratado más como una hija que como una nuera, a menudo comentando que Adrián había mejorado con la boda con tal convicción que a veces hacía que las reuniones familiares fueran incómodas. Mientras Adrián se excusaba para atender una llamada urgente de la oficina, la excusa más vieja del manual del adúltero, deslicé mi móvil por la isla de la cocina hacia Isadora. «Necesito tu consejo sobre algo», dije en voz baja, preparando las fotos incriminatorias. Su reacción progresó de la confusión al shock, y de ahí a esa particular furia controlada que las directoras de colegio jubiladas perfeccionan tras décadas lidiando con niños rebeldes. «Esa es la fiscal de su caso actual», le expliqué mientras se llevaba una mano al corazón. «El juicio por corrupción Westbrook». Ese necio susurró, quitándose las gafas de leer. Su padre se estaría revolviendo en su tumba. Usar a sus propios hijos como tapadera. El colegio de abogados se daría un festín. Asentí, por no mencionar lo que le haría a sus posibilidades de ser socio. Isadora cuadró los hombros. Un gesto tan similar al de Adrián que me sorprendió momentáneamente. «¿Qué necesitas de mí, Elara?» Esa pregunta, tan simple, tan poderosa, lo cristalizó todo. ¿Qué necesitaba? No solo pruebas de infidelidad, sino una palanca para lo que venía después. Tiempo, respondí. Y posiblemente un testigo de carácter cuando llegue el momento. El plan se formuló con precisión militar durante las siguientes 48 horas. Para el lunes por la mañana, había consultado con Dante Ríos, el rival de Adrián en el bufete y, casualmente, el mejor abogado de divorcios de Madrid. Una vez salvé al cliente de Dante, un CEO tecnológico, de un posible escándalo de robo de propiedad intelectual. Me debía un favor, y ahora era el momento perfecto para cobrarlo. El martes por la mañana, exactamente una semana después de que mis hijos hubieran detonado inadvertidamente mi matrimonio, le serví a Adrián su desayuno favorito, gofres belgas con frutos rojos, y solté mi bomba de relojería. «He decidido reconsiderar esa oferta de trabajo en Barcelona», mencioné casualmente, sirviendo más café en su taza de El mejor papá del mundo. La ironía era tan amarga como el café, la que rechacé 3 meses atrás por la familia. El alivio de Adrián fue palpable. Una estrategia de salida limpia servida en bandeja de plata. Hasta que añadí, «Los niños y yo podríamos estar instalados para Navidad». Su tenedor se congeló a medio camino de su boca. El gofre estaba a punto de desmoronarse, igual que su vida perfecta. El gofre no fue lo único que se desmoronó en nuestra mesa de desayuno ese martes por la mañana. El rostro de Adrián pasó por un ciclo de expresiones más rápido que la ruleta de la fortuna. Confusión, alivio y, finalmente, el horror incipiente de un hombre que se da cuenta de que ha caído de lleno en una trampa. «¿Los niños?», balbuceó, bajando el tenedor con mano temblorosa. «Pero mi carrera está aquí. Mis casos». «¿Como el juicio por corrupción Westbrook?», pregunté inocentemente, deslizándole la mermelada de fresa por la mesa. «¿Ese en el que has estado trabajando tan íntimamente?» Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento vi cómo los engranajes de su cerebro educado en ESADE giraban frenéticamente, calculando posibilidades, midiendo riesgos e, inevitablemente, llegando a la aterradora pregunta, ¿qué sabe ella? «Tendríamos que discutir los acuerdos de custodia», logró decir finalmente, con su voz de abogado. El mismo tono que usaba con clientes difíciles, razonable, autoritario, completamente desprovisto de emoción genuina. «Ya está en proceso», repliqué alegremente. «Dante Ríos ha sido increíblemente útil». Adrián se atragantó con el café, salpicando su impecable camisa blanca. «¿Dante Ríos?». Su competidor directo por el puesto de socio y el abogado que lo había humillado en el caso Serrano la primavera pasada. «¿Has contratado a Ríos?». Su voz subió una octava, como cuando el Madrid perdía en el último minuto. «No lo he contratado», tonto corregí, secando con una servilleta la mancha de café que se extendía por su pecho como una prueba en la escena de un crimen. Me debía un favor después de que salvé a su cliente, el CEO tecnológico. Lo está llevando pro bono.
Me incliné en tono conspirador. Al parecer, está muy interesado en casos que involucran a abogados que, ¿cómo lo dijo? Comprometen los límites éticos con la parte contraria. El color desapareció del rostro de Adrián con una eficiencia tan dramática que por un momento consideré tomarle el pulso. ¿Qué estás insinuando exactamente?, susurró, mirando hacia las escaleras para asegurarse de que nuestros hijos no estuvieran presenciando el colapso de la carrera de papá en la mesa del desayuno. No estoy insinuando nada, me encogí de hombros, recogiendo los platos con la calma de alguien que no acaba de detonar una ojiva nuclear táctica sobre su matrimonio. Sin embargo, Leo y Alba tienen algunas observaciones fascinantes sobre tus actividades del domingo en el parque. Los niños se dan cuenta de todo, ¿verdad? Especialmente de amigas especiales con tatuajes en el brazo, que se esconden detrás de los árboles. El pánico no le sienta bien a nadie, pero en un abogado corporativo que cobra 750 € la hora por proyectar una confianza inquebrantable, es particularmente poco favorecedor. Elara, ¿puedo explicarlo? Guárdatelo para tu audiencia en el colegio de abogados, le interrumpí, mirando mi reloj. Los niños bajarán en 3 minutos para ir al cole. Te sugiero que uses ese tiempo para decidir si quieres que esto se maneje discretamente o si prefieres que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid opine sobre tu preparación extracurricular del caso. Las siguientes 48 horas se desarrollaron como un thriller psicológico, uno en el que yo controlaba cada giro de la trama. Adrián se mudó a la habitación de invitados sin que se lo pidiera, la silenciosa admisión de culpa flotando entre nosotros como un papel pintado de diseño en la escena de un crimen. Mantuve una normalidad perfecta para los niños, ayudando con los deberes, asistiendo al entrenamiento de fútbol de Leo y asintiendo con compasión cuando Adrián alegaba otra noche de trabajo hasta tarde en la oficina. La misma oficina donde, según el reconocimiento de mi hermana Sara, cuyas fuentes en el mundo de los tatuadores son sorprendentemente buenas, Nerea Robles había sido vista entrando a las 9 de la noche y saliendo a medianoche. Entonces, ¿cuál es el plan final?, preguntó Sara el miércoles por la noche durante nuestra sesión de vino de emergencia en mi cocina, después de que los niños se durmieran. Tierra quemada, pensión máxima, la casa y sus fondos de pensiones. Removí mi Rioja pensativamente. Estoy pensando en algo más grande. ¿Más grande que quitarle la mitad de su patrimonio y su dignidad? Sara enarcó una ceja. El tatuaje de dragón en su antebrazo parecía bailar con anticipación. Estoy pensando en el puesto de socio que lleva persiguiendo 3 años, expliqué. El que tiene prácticamente garantizado si gana el caso Westbrook. El que duplicaría sus ingresos y finalmente le daría el despacho de la esquina con vistas al campo de golf. El que aparentemente está dispuesto a conseguir acostándose con la fiscal del caso, señaló Sara secamente. Exacto, asentí. ¿Y qué pasa con ese puesto cuando los socios directores descubran que su niño de oro ha estado comprometiendo la estrategia del caso en el dormitorio? Los ojos de Sara se abrieron como platos. No lo harías. Yo no combine, rellenando nuestras copas. Pero su madre podría. El teatro de la incomodidad del jueves presentó a Adrián intentando una conversación familiar normal en la cena mientras revisaba su móvil bajo la mesa cada 30 segundos. Cada notificación le hacía estremecerse como un hombre que espera que le entreguen una citación que ponga fin a su carrera junto con el pollo asado. «Papá, ¿estás malo?», preguntó Alba inocentemente, al ver su comida intacta. «Tienes una cara rara. Solo un caso difícil», Cariño logró decir, lanzándome una mirada desesperada. «¿Es por tu amiga especial?», preguntó Leo con la boca llena de puré de patatas, demostrando el talento de la familia Valdés para hacer preguntas devastadoras en el momento justo. El tenedor de Adrián cayó con estrépito contra su plato. «¿Qué amiga especial, campeón?». «La señora con los dibujos en los brazos», aclaró Alba, servicial. «La que besas en el parque». «¿Es por tu amiga especial?», preguntó Leo con la boca llena de puré de patatas, demostrando el talento de la familia Valdés para hacer preguntas devastadoras en el momento justo. El tenedor de Adrián cayó con estrépito contra su plato. «¿Qué amiga especial, campeón?». «La señora con los dibujos en los brazos», aclaró Alba, servicial. «La que besas en el parque». He gestionado desastres de relaciones públicas para famosos pillados con prostitutas, políticos enviando mensajes inapropiados y CEOs desfalcando millones. Sin embargo, nada me preparó para ser delatada por mi propio equipo de vigilancia de primaria. La cabeza de Adrián se levantó de golpe. «¿Estuviste en el parque?». «Claro que estuve en el parque», Adrián, respondí con calma. «¿Creías que iba a aceptar la palabra de nuestros hijos sin verificarla? Soy una profesional». «El que aparentemente está dispuesto a conseguir acostándose con la fiscal del caso», señaló Sara secamente. «Exacto», asentí. «¿Y qué pasa con ese puesto cuando los socios directores descubran que su niño de oro ha estado comprometiendo la estrategia del caso en el dormitorio?». Los ojos de Sara se abrieron como platos. «No lo harías».
Yo no combine, rellenando nuestras copas. Pero su madre podría. El viernes por la mañana trajo el primer contraataque en nuestra partida de ajedrez matrimonial. Adrián me acorraló en la cocina después de que los niños se fueran al colegio. He hablado con Nerea, empezó, intentando sonar autoritario a pesar del miedo evidente en sus ojos. Hemos acordado dejarlo. Fue un error, una aventura estúpida y sin sentido. Quiero trabajar en nuestro matrimonio. Qué predecible. Fase 1 del Manual de Control de Daños del Infiel. Minimizar, terminar, reconciliar. ¿No puedo qué, Adrián? ¿Decir la verdad, mostrar pruebas? Eso no se parece en nada a mí. Cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Ah, por cierto, tu madre nos ha invitado a un brunch el domingo. Me pidió específicamente que llevara mi móvil para enseñarle otra vez esas preciosas fotos del parque. Al parecer, está desarrollando un gran interés por la fotografía de exteriores. El fin de semana se cernía ante nosotros como una tormenta que se acerca. Adrián pasó el sábado encerrado en su despacho, presumiblemente construyendo defensas para batallas en múltiples frentes: legal, profesional y familiar. Mientras tanto, yo llevé a los niños a por un helado y me encontré casualmente con Dante Ríos, quien habló en voz alta de nuestro caso mientras un colega de Adrián del bufete fingía no escuchar desde la mesa de al lado. Para el sábado por la noche, Adrián había llegado a la fase de negociación, acorralándome en nuestro dormitorio con una desesperación que irradiaba de él como una colonia barata. «¿Qué quieres, Elara?», suplicó, con la voz quebrada. «Dime tus condiciones. La casa, la custodia total, mis fondos de pensiones». Sonreí, no con la cálida expresión de una esposa indulgente, sino con la sonrisa calculada de una gestora de crisis a la que le acaban de entregar una rendición total. «Lo que quiero», dije lentamente, observando su expresión pasar de la esperanza al miedo, «es que vengas con nosotros al brunch de tu madre mañana. Espera a toda la familia». Su rostro se descompuso. «Eso es todo». Por ahora asentí amablemente. Después de eso discutiremos el futuro del caso Valdés contra Valdés. He oído que va a ser un caso histórico en más de un sentido. El brunch del domingo en el histórico chalet de Isadora Valdés en la zona antigua de Pozuelo había sido una tradición desde que Adrián y yo nos dimos el sí, quiero en el Club de Campo Villa de Madrid una década atrás. Normalmente, estas reuniones incluían la legendaria tortilla de patatas de Isadora, comentarios pasivo-agresivos sobre la trayectoria profesional superior del padre de Adrián, e interrogatorios educados sobre cuándo produciríamos un tercer nieto. Hoy prometía algo mucho más apetitoso: la ejecución pública de la dignidad de mi marido, servida con mimosas y bizcocho casero. «Tienes una pinta horrible», observé mientras Adrián se ajustaba la corbata en el espejo del recibidor. «Las ojeras bajo tus ojos sugieren que has pasado la noche sopesando los peores escenarios en lugar de dormir. Quizá deberías moderarte con la colonia. Hueles a novato de bachillerato esforzándose demasiado en la fiesta de graduación». El trayecto a casa de su madre transcurrió en un silencio insoportable, roto solo por la alegre charla de nuestros hijos en el asiento trasero sobre si la abuela habría hecho sus famosas tortitas de chocolate. «Papá, ¿tú y tu amiga especial seguís jugando al escondite en el parque?», preguntó Alba inocentemente, golpeando con los pies el asiento de cuero. Los nudillos de Adrián se pusieron blancos sobre el volante mientras me lanzaba una mirada desesperada. «Creo que la amiga especial de papá podría estar ocupada hoy», respondí, revisando correos electrónicos en mi móvil con una estudiada indiferencia. A veces las amistades de los mayores se complican cuando otros mayores se enteran de ellas. Leo, siempre el primogénito perspicaz, levantó la vista de su Nintendo Switch. ¿Cómo cuando pillaron a Bruno copiando en el examen de mates y tuvo que ir al despacho del director? Exactamente así, cariño, asentí. Excepto que en lugar del director, es el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y en lugar de quedarse sin recreo, es quedarse sin carrera. Adrián entró en el camino circular de su madre con la cuidadosa precisión de un hombre que intenta retrasar su propia ejecución. «Elara, por favor», susurró mientras los niños se desabrochaban los cinturones. «Podemos arreglar esto en privado». Le di una palmadita en la mejilla con falsa compasión. «Esa oportunidad expiró en el momento en que usaste a nuestros hijos como coartada para jugar a los juicios con fiscales tatuadas en parques públicos». Isadora nos recibió en la puerta con su característica combinación de entusiasmo de clase alta y juicio penetrante. Besó a los niños, me abrazó con una calidez inusual y observó a su hijo con la gélida evaluación normalmente reservada para un ave de corral poco hecha. Adrián asintió, aceptando su beso mecánico en la mejilla. «Pareces agotado. ¿Problemas para dormir?». El brillo en sus ojos sugería que ya sabía exactamente por qué la conciencia de su hijo podría estar manteniéndole despierto. Los primeros 30 minutos transcurrieron con la tensión insoportable de una negociación de rehenes disfrazada de conversación familiar educada. Adrián movía la comida por su plato,
mientras Isadora lo interrogaba sobre ese gran caso con la precisión de una fiscal experimentada. ¿Cómo progresa el juicio Westbrook, querido?, preguntó, rellenando mi mimosa con una generosidad conspiradora. He leído que la fiscalía tiene una nueva estrategia. Es complicado, logró decir Adrián, evitando el contacto visual. Hay muchas piezas en movimiento. Me lo imagino, respondió Isadora secamente. El Ara mencionó que has estado trabajando muy de cerca con la fiscal. ¿Nerea se llamaba? Reprimí una sonrisa mientras Adrián se atragantaba con el agua. ¿Podemos hablar de otra cosa?, suplicó. Por supuesto, asintió su madre amablemente. El Ara, cuéntame más sobre esa emocionante oportunidad en Barcelona. Los niños deben de estar encantados con la aventura. Antes de que pudiera responder, mi móvil sonó con un mensaje de texto. Eché un vistazo, esperando algo de Sara, que estaba de guardia para una entrega de vino de emergencia si el brunch requería un análisis posterior. En cambio, vi un número que no reconocía. Tenemos que hablar. Sobre Adrián. Y sobre Silas Moreno. Nerea Robles. Me excusé para ir al aseo, con el corazón latiendo con fuerza mientras marcaba el número. Señorita Robles, respondí fríamente. Esto es inesperado. ¿No tan inesperado como descubrir que podría ser un peón en el juego de otra persona?, replicó ella, con la voz tensa por un pánico controlado. He estado revisando algunas comunicaciones entre Adrián y el socio director del bufete, Silas Moreno. Hay algo que no encaja aquí. Mis instintos de crisis de relaciones públicas se activaron. Cuéntamelo todo. Durante los siguientes 15 minutos, Nerea describió un patrón inquietante que había notado en las últimas semanas. Documentos con marcas de tiempo alteradas, memorandos de estrategia que parecían desaparecer del sistema, cambios sutiles en los archivos de pruebas y, lo más preocupante, correos electrónicos supuestamente de Adrián a ella que en realidad nunca había recibido. Al principio, pensé que Adrián era descuidado o estaba jugando, admitió. Pero estas irregularidades comenzaron hace 3 meses, antes de nuestra relación. He estado revisando mis archivos del caso toda la noche. ¿Por qué me cuentas esto a mí?, pregunté, mi mente ya adelantándose a las posibilidades. Porque ayer encontré algo que no debía ver, continuó Nerea. Un borrador de correo electrónico en el servidor de respaldo, de Moreno al Comité de Nombramientos Judiciales, retirando su apoyo a la posible candidatura de Adrián a un puesto de juez, y sugiriéndose a sí mismo como candidato alternativo. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. Había estado tan centrada en la traición personal de Adrián que me había perdido la partida de ajedrez profesional que se jugaba de fondo. El caso Westbrook no es solo otro juicio de corrupción corporativa, ¿verdad?, pregunté. Es el caso de más alto perfil que nuestro distrito ha visto en una década, confirmó Nerea. Quien lo gane tiene prácticamente garantizado un ascenso. Moreno lleva años aspirando a un puesto en la Judicatura Federal. Y si Adrián fuera desacreditado por una relación inapropiada con la fiscal del caso contrario. Exacto. Moreno elimina a la competencia mientras aparenta mantener los estándares éticos. Volví al comedor con la calma de alguien que acaba de descubrir dónde estaban enterrados todos los cadáveres, pero con la mente trabajando a doble velocidad. 3 meses de sabotaje sutil sugerían que esto no era un movimiento oportunista de Moreno, era una campaña calculada. ¿Todo bien, querida?, preguntó Isadora, notando mi prolongada ausencia. ¿Una llamada de trabajo fascinante? Sonreí, volviendo a mi asiento. Parece que el caso Westbrook ha dado algunos giros inesperados. Las cejas de Adrián se fruncieron. ¿Un domingo? El crimen no descansa los fines de semana, ¿verdad, Adrián? Incliné la cabeza. Tampoco el sabotaje corporativo. Su confusión se transformó en cansancio mientras me dirigía a Isadora. ¿Te ha mencionado Adrián alguna vez que Silas Moreno se ha estado posicionando discretamente para un puesto de juez federal? El mismo puesto por el que Adrián ha estado trabajando. No hablo de casos activos, interrumpió Adrián bruscamente. Probablemente sea prudente, asentí. Especialmente porque Moreno parece estar socavando sistemáticamente tu posición en el bufete, mientras alienta tus actividades extracurriculares con la parte contraria. La sangre desapareció del rostro de Adrián con una eficiencia tan dramática que Isadora se acercó para tomarle el pulso. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó en voz baja. Estoy sugiriendo que tu aventura con Nerea, aunque es un fracaso moral enteramente tuyo, puede haber sido alentada y supervisada por alguien con un interés personal en tu destrucción profesional. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje. Nerea ha estado investigando irregularidades en la documentación del caso que se remontan a 3 meses. Marcas de tiempo alteradas, memorandos de estrategia desaparecidos, comunicaciones falsificadas. Alguien con acceso administrativo a los sistemas del bufete ha estado sentando las bases. Adrián miró fijamente el teléfono, su mente de abogado recalibrándose visiblemente.
Moreno tiene ese nivel de acceso y ha estado inusualmente interesado en cómo llevo el caso Westbrook. También ha estado documentando tus reuniones con Nerea, añadí, lo que significa que la aventura no fue solo una indiscreción personal, fue una trampa en la que caíste de cabeza. Durante la siguiente hora, mientras los niños jugaban en el amplio jardín de Isadora, los tres adultos nos enfrascamos en una intensa discusión estratégica. La traición de Adrián seguía sin tener excusa, pero el contexto más amplio pintaba un cuadro más complejo de lo que había supuesto inicialmente. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó Isadora, siempre la práctica directora jubilada. Adrián sigue habiendo mantenido una relación inapropiada, independientemente de las maquinaciones de Moreno, cierto, asentí. Y eso tendrá consecuencias para nuestro matrimonio. Pero el sabotaje profesional es otra cosa completamente distinta. Me volví hacia Adrián, cuyo rostro había pasado del shock al cálculo estratégico. Tienes que tomar una decisión. Continuar por este camino autodestructivo y perderlo todo, o ayudar a destapar la manipulación de Moreno mientras asumes la responsabilidad de tus propias acciones. ¿Y cómo sería eso?, preguntó con cautela. Primero, te mudas a la habitación de invitados indefinidamente, declaré rotundamente. Solo la aventura ya te gana ese castigo. Segundo, necesitas documentar cuidadosamente todo a lo que Moreno tiene acceso, sin alertarlo. Tercero, tendrás que revelar tú mismo la relación con Nerea al comité de ética antes de que Moreno pueda usarla como arma. Eso podría acabar con mi carrera, protestó Adrián. No si es parte de la exposición de un intento sistemático por parte de un socio director de sabotear a un colega para su propio beneficio, repliqué. Una revelación voluntaria parece integridad, ser descubierto parece engaño. Leo apareció en la puerta del patio, saludando con entusiasmo. Abuela, mamá, papá, venid a ver el fuerte que hemos construido. Mientras nos levantábamos para unirnos a los niños, Adrián me tocó ligeramente el brazo. Sé que he destruido tu confianza, dijo en voz baja. Pero necesito saber, ¿estás haciendo esto para ayudarme a mí o para destruir a Moreno? Le dediqué mi sonrisa más profesional de gestora de crisis. Estoy haciendo esto porque se me da de maravilla convertir las malas decisiones de otras personas en oportunidades. Moreno eligió al marido de la gestora de crisis equivocada para manipular. Isadora levantó su mimosa en un brindis. Siempre dije que mi hijo mejoró con la boda. Por el ara, la única persona en esta mesa que juega al ajedrez en 3 dimensiones mientras todos los demás todavía están aprendiendo las reglas. El lunes por la mañana amaneció con la eficiencia nítida de una operación militar bien planeada. Mientras la mayoría de los residentes de Pozuelo se arrastraban hacia sus cafeteras y contemplaban su semana laboral, yo ya estaba a 3 pasos de desmantelar la cuidadosa conspiración de un socio director. Parece sorprendentemente animada para alguien cuyo matrimonio está implosionando, observó Adrián al salir de la habitación de invitados. Su traje de diseño incapaz de ocultar la derrota en su postura. Es porque soy excelente compartimentando, repliqué, entregándole una taza de café para llevar. Un compartimento para el marido infiel que se muda a la casa de la piscina este fin de semana, otro para el derribo corporativo que estamos orquestando. No si es parte de la exposición de un intento sistemático por parte de un socio director de sabotear a un colega para su propio beneficio, repliqué. Una revelación voluntaria parece integridad, ser descubierto parece engaño. Leo apareció en la puerta del patio, saludando con entusiasmo. Abuela, mamá, papá, venid a ver el fuerte que hemos construido. Mientras nos levantábamos para unirnos a los niños, Adrián me tocó ligeramente el brazo. Por cierto, el constructor de tu madre está listo cuando quieras. Está encantada de convertir su casa de la piscina en tu alojamiento para la crisis de la mediana edad. El plan que desarrollamos durante las siguientes 2 semanas fue metódico y de múltiples capas. Adrián continuaría trabajando normalmente bajo la atenta mirada de Moreno mientras documentaba cada comunicación irregular. Nerea construiría silenciosamente su propio archivo de pruebas desde el lado de la fiscalía. Igual que manejaste ocultar tu aventura a tu esposa experta en gestión de crisis. No, espera. La primera fase de nuestra contraoperación implicó una cuidadosa documentación. Adrián instaló un software de seguimiento discreto en sus dispositivos para registrar accesos no autorizados. Parece sorprendentemente animada para alguien cuyo matrimonio está implosionando, observó Adrián al salir de la habitación de invitados. Su traje de diseño incapaz de ocultar la derrota en su postura. Es porque soy excelente compartimentando, repliqué, entregándole una taza de café para llevar. Un compartimento para el marido infiel que se muda a la casa de la piscina este fin de semana, otro para el derribo corporativo que estamos orquestando. Beatriz había sido clienta 3 años antes, cuando el desafortunado escándalo de redes sociales de su hijo amenazó su reelección.
¿Estás sugiriendo que un socio director en funciones de Valdés y Moreno está socavando activamente el caso de su propio bufete? Beatriz enarcó una ceja. Su escepticismo era profesional más que despectivo. Nerea comenzó a hacer copias de seguridad de todas las comunicaciones en servidores seguros fuera de la red del bufete, y yo me puse en contacto con la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid a través de canales cuidadosamente cultivados. El caso Westbrook involucra fraude electrónico interestatal y delitos bursátiles, le expliqué a la fiscal superior Beatriz Soler durante un almuerzo en un discreto restaurante en el barrio de Salamanca, lejos de la red de cotilleos de Pozuelo. Al final de nuestra segunda semana de recopilación de pruebas, habíamos compilado un dossier condenatorio. Registros de acceso no autorizado, documentos alterados, marcas de tiempo de correo electrónico manipuladas y, lo más significativo, un borrador de carta al Comité de Nombramientos Judiciales que Moreno había escrito, hacía 3 meses, describiendo preocupaciones éticas sobre Adrián que aún no habían ocurrido. Se está volviendo descuidado, observé durante nuestra reunión segura en casa de Isadora ese viernes por la noche. Está acelerando el calendario porque el Comité de Nombramientos se reúne el próximo mes. Los alegatos finales de Westbrook están programados para dentro de 2 semanas, confirmó Adrián, aflojándose la corbata mientras paseaba por el salón. Necesita tener esto cerrado para entonces. Perfecto, sonreí. Nosotros también. Preparamos nuestra trampa el lunes siguiente. Hice arreglos para que se escuchara accidentalmente a Adrián discutir preocupaciones éticas con un funcionario en los juzgados, donde casualmente uno de los asociados leales de Moreno estaba presentando mociones en otro caso. Para el jueves, Moreno había mordido el anzuelo, convocando una reunión de socios de emergencia para el viernes por la mañana. Según las fuentes de Adrián, la agenda incluía un único y ominoso punto: preocupaciones éticas sobre el caso Westbrook. Está haciendo su movimiento, noté mientras finalizábamos los preparativos en nuestra cocina después de que los niños se durmieran. Presentará las pruebas fabricadas y pedirá tu destitución inmediata del caso y posiblemente del bufete. Con pruebas convenientes que sugieren que estaba conspirando con Nerea para manipular testigos, añadió Adrián sombríamente. Por eso la fiscal Soler tendrá un equipo preparado, le recordé. En el momento en que Moreno presente pruebas falsificadas en esa reunión, estará cometiendo fraude. Adrián parecía poco convencido. ¿Estás apostando mi carrera al momento de la intervención de una fiscal? Estoy apostando tu carrera al hecho de que las personas que se creen las más listas de la sala rara vez miran hacia arriba para ver quién está observando desde el palco, corregí. El viernes por la mañana, llegó con la anticipación eléctrica de una operación cuidadosamente orquestada durante casi 3 semanas. Adrián se vistió con un cuidado inusual, permitiéndome incluso elegir su corbata de poder, un sutil azul marino con un patrón casi invisible que complementaba su expresión preocupada pero decidida. ¿Nervioso?, le pregunté, ajustándole el cuello. Aterrado, admitió. Moreno ha sido tu mentor durante 7 años, y ha estado planeando tu ejecución profesional durante al menos 3 meses, le recordé, según las marcas de tiempo de los correos que encontró Nerea. La reunión de socios estaba programada para las 9 a.m. Para las 8:30, todos los jugadores estaban en posición. Nerea estaba preparada para llegar accidentalmente a una reunión no programada. Los investigadores de la Fiscalía Superior estaban discretamente posicionados en el edificio por un asunto supuestamente no relacionado. El juez Ferrer había sido informado y estaba a la espera para firmar órdenes judiciales si era necesario. Y yo había organizado un encuentro casual con la esposa de Moreno en el salón de belleza más exclusivo de Madrid precisamente a las 10 a.m. A las 9:17 a.m. Según la transcripción proporcionada posteriormente al Colegio de Abogados de Madrid, Moreno hizo su movimiento. Con la arrogancia de un hombre que creía haber orquestado el golpe perfecto, presentó las pruebas de la supuesta conspiración de Adrián y Nerea a los socios reunidos. Me duele traer esto a vuestra atención, entonó Moreno con estudiada solemnidad. Pero Adrián Valdés, a quien he apadrinado personalmente, parece haber estado colaborando con la fiscal para manipular el resultado del caso Westbrook. Las pruebas digitales parecían condenatorias. Correos electrónicos, transferencias, registros de reuniones, todo sugiriendo un elaborado plan orquestado por Adrián y Nerea. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, Valdés?, exigió Moreno, saboreando lo que creía que era la ejecución profesional de su protegido. Adrián interpretó su papel a la perfección, mostrando la mezcla exacta de sorpresa, confusión y creciente horror. Yo no. Esto no es. Nunca envié esos correos. Las pruebas sugieren lo contrario, continuó Moreno suavemente. Propongo que Adrián sea retirado del caso inmediatamente y que convoquemos una revisión ética. Antes de votar, interrumpió Adrián, con la voz temblando auténticamente,
¿Puedo al menos examinar los metadatos de estos documentos para entender cuándo se crearon supuestamente? Moreno sonrió levemente. Por supuesto, no tengo nada que ocultar. Y ahí estaba, el error fatal. Mientras Moreno enviaba los archivos a la pantalla de la sala de conferencias, las propiedades del documento revelaron exactamente lo que habíamos anticipado. Marcas de tiempo de creación y modificación conectadas directamente a los dispositivos personales de Moreno. Qué extraño, frunció el ceño Adrián, señalando la pantalla. Parece que estos fueron creados en tu servidor personal, Silas, y modificados tan recientemente como ayer. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados mientras los socios reunidos se daban cuenta de las implicaciones. Un simple error técnico, dijo Moreno con un gesto displicente, pero el sudor que perlaba su frente delataba su pánico. ¿Como el error de usar tu acceso administrativo para alterar documentos del bufete?, preguntó Adrián inocentemente. ¿O el error de redactar una carta al Comité de Nombramientos Judiciales sobre mis violaciones éticas 3 meses antes de que ocurrieran? ¿Ese tipo de errores técnicos? Las expresiones de los socios se transformaron de la confusión al shock, mientras Adrián exponía con calma la conspiración real, el elaborado plan de Moreno para sacrificar a Adrián y asegurarse su nombramiento judicial. Esto es absurdo, tartamudeó Moreno. No tienes pruebas. La puerta de la sala de conferencias se abrió justo en el momento preciso. Entró Nerea Robles, seguida por la fiscal superior Beatriz Soler. En realidad, sonrió Soler. Tenemos bastantes pruebas, incluida la presentación de esta mañana de pruebas falsificadas a sus socios, a las 10:14 a.m. Mientras a Silas Moreno le informaban de los cargos pendientes en la sala de conferencias acristalada del bufete de abogados más prestigioso de Madrid, yo estaba bebiendo zumo de naranja con champán con su esposa, Lidia, en el Luster Salon, Day Spa. Tu marido está a punto de ser imputado por múltiples cargos, le informé casualmente mientras nuestras mechas se procesaban. Falsificación de pruebas. Obstrucción a la justicia. Posible manipulación de testigos. Lidia Moreno no pestañeó mientras hojeaba una revista. ¿Saldrá en las noticias de la noche? Probablemente, suspiró ella, revisando su manicura francesa. Supongo que debería llamar a mi abogado para acelerar la demanda de divorcio. El acuerdo prenupcial tiene una cláusula de moralidad. Choqué mi copa de mimosa contra la suya, por los nuevos comienzos. Para el mediodía, Moreno había sido escoltado fuera del edificio por investigadores estatales. Los socios habían convocado una reunión de sucesión de emergencia, y Nerea había presentado nuevas pruebas en el caso Westbrook que implicaban a varios peces gordos hasta entonces intocables, al tiempo que exculpaban a Adrián de las acusaciones de mala conducta. Y yo ya había redactado la notificación de Adrián de su intención de retirarse de la consideración para ser socio, efectiva después de la conclusión del caso Westbrook, citando su deseo de priorizar la sanación familiar mientras yo establecía la nueva vida de nuestros hijos en Barcelona con acuerdos de custodia y financieros cuidadosamente negociados. Como dicen en la gestión de crisis, no se trata de prevenir la explosión. Se trata de controlar a quién le alcanza la metralla. 8 meses pueden cambiarlo todo. Después de la espectacular caída de Silas Moreno, estaba de pie en mi elegante oficina en el centro de Barcelona con vistas al Mediterráneo, viendo las gotas de lluvia competir en los ventanales mientras finalizaba los preparativos para mi cliente más reciente, un multimillonario tecnológico con el desafortunado hábito de tuitear secretos de la empresa cuando no ha dormido. Señora Valdés, me interrumpió mi asistente. Clara, su exmarido está en la línea 2. Exmarido. El título todavía sonaba extraño, aunque el divorcio se había finalizado con metódica eficiencia 4 meses atrás. A diferencia de la mayoría de las separaciones contenciosas, la nuestra tuvo la curiosa ventaja de que Adrián estaba motivado a llegar a un acuerdo rápida y discretamente después de la imputación de su antiguo mentor por múltiples cargos. Adrián, respondí, manteniendo mi tono profesionalmente cordial. Esto es inesperado. La vista para la revisión de la custodia no es hasta el mes que viene. No llamo por eso, respondió, su voz cargada con el peso de sus nuevas responsabilidades. Los socios votaron ayer. Me han nombrado socio principal con responsabilidades de supervisión ampliadas. Felicidades, repliqué, genuinamente impresionada. De socio caído en desgracia a la alta dirección en 8 meses. Eso podría ser un récord de velocidad en rehabilitación de carrera legal. No habría sucedido sin ti, reconoció. Tu estrategia de gestión de crisis fue magistral. Me permití una pequeña sonrisa. Considera que es mi regalo de despedida, junto con tu capacidad continuada para ejercer la abogacía. El caso Westbrook había concluido con una serie de condenas de alto perfil, omitiendo convenientemente las faltas éticas de Adrián mientras destacaba su papel crucial en el descubrimiento de la corrupción. Mientras tanto,
Moreno había aceptado un acuerdo que lo mantendría en una instalación estatal de mínima seguridad durante al menos 3 años, con el fin permanente de su carrera legal. ¿Cómo se están adaptando los niños?, preguntó Adrián, la forzada naturalidad en su voz delatando su culpa. Estupendamente, respondí con sinceridad. Leo entró en el equipo de fútbol de la ciudad, y la profesora de Alba dice que lee 2 cursos por encima de su nivel. Por cierto, tu madre vino de visita el fin de semana pasado. Está pensando en comprar un piso en Sant Cugat para estar más cerca de ellos. El audible suspiro de Adrián llegó claramente a través de los 600 kilómetros. Nada como que tu propia madre elija a tu exmujer y a tus hijos por encima de la lealtad hacia ti para cimentar tu estatus de decepción familiar. Isadora mencionó que estás viendo a alguien, se aventuró con cautela. Exmarido. El título todavía sonaba extraño, aunque el divorcio se había finalizado con metódica eficiencia 4 meses atrás. A diferencia de la mayoría de las separaciones contenciosas, la nuestra tuvo la curiosa ventaja de que Adrián estaba motivado a llegar a un acuerdo rápida y discretamente después de la imputación de su antiguo mentor por múltiples cargos. Adrián, respondí, manteniendo mi tono profesionalmente cordial. Esto es inesperado. Tu estrategia de gestión de crisis fue magistral. Me permití una pequeña sonrisa. Considera que es mi regalo de despedida, junto con tu capacidad continuada para ejercer la abogacía. El caso Westbrook había concluido con una serie de condenas de alto perfil, omitiendo convenientemente las faltas éticas de Adrián mientras destacaba su papel crucial en el descubrimiento de la corrupción. Tu madre siempre ha sido una excelente fuente de inteligencia, señalé secamente. He tomado café algunas veces con el fiscal adjunto de Barcelona. Nos conocimos en una recaudación de fondos benéfica para el hospital infantil. Nada serio todavía. Solo han pasado unos meses desde que se finalizó el divorcio, y me estoy centrando en la adaptación de los niños. La realidad de nuestra nueva normalidad se había asentado en algo sorprendentemente funcional. La oficina de Barcelona necesitará una estrategia de gestión de crisis, y tu reputación no ha hecho más que crecer desde que te mudaste. Casi se me cae la taza de café. ¿Quieres contratarme? Después de todo, gracias a todo, corrigió. Orquestaste el derribo perfecto de un socio director corrupto mientras asegurabas simultáneamente el futuro de tus hijos, negociabas un acuerdo de divorcio favorable y lanzabas una nueva y próspera consultoría al otro lado del país. El bufete se está expandiendo a la costa este, a Barcelona específicamente. Esperaba consolidar mis visitas mensuales existentes para los niños con asuntos de negocios. ¿Qué paternalmente eficiente por tu parte? En realidad vaciló. Me preguntaba si considerarías trabajar como consultora para nosotros. Trabajarías conmigo durante mis viajes regulares para ver a los niños, pero esto añadiría una dimensión profesional. Ser contratada por el bufete que casi había llevado a la ruina, consultada por el exmarido cuya aventura había catalizado mi huida a través del país. Sus visitas mensuales para ver a Leo y Alba ahora tendrían un propósito adicional. Lo consideraré, respondí finalmente. Envía la propuesta a mi oficina. Y Adrián, la consultoría sería estrictamente profesional. Ahora somos copadres, no socios. Entendido, dijo, el alivio en su voz palpable. Gracias, Elara. Después de colgar, caminé hacia el ventanal, observando los ferries cruzar el mar con el Tibidabo de fondo. Mi móvil sonó con un mensaje de Sara, que se había mudado a Barcelona 3 meses después que nosotros para abrir un estudio de tatuajes en Gracia. Isadora acaba de hacer una oferta por el piso de Sant Cugat. Esta noche celebramos. Trae vino. Sonreí ante la inesperada familia que habíamos creado. Mi hermana tatuada, mi ex-suegra que había tomado partido de forma definitiva, y mis 2 hijos notablemente adaptables, que de alguna manera entendían que las familias evolucionan en configuraciones más complejas de lo que sugerían sus libros de cuentos. Leo lo había expresado mejor la semana pasada con la claridad devastadora que solo poseen los niños de 8 años. Papá la lió, pero tú lo arreglaste mejor que antes, de la boca de los niños. En cuanto a mí, descubrí que la gestión de crisis no es solo una carrera, es una filosofía de vida. A veces, las revelaciones más devastadoras conducen a las reconstrucciones más necesarias. A veces, las observaciones inocentes de los niños se convierten en el catalizador de un cambio necesario. Y a veces, la familia que reconstruyes de las cenizas de la traición se vuelve más fuerte que la que creías perfecta. La aventura de Adrián no había destruido a nuestra familia. Simplemente nos había obligado a reconocer que ya estaba rota de maneras demasiado sutiles para la observación diaria. Ahora, de pie en mi oficina de Barcelona con el Mediterráneo extendiéndose ante mí como una posibilidad ilimitada, me di cuenta de que la crisis más importante que había gestionado no fue la caída de Silas Moreno ni el complicado arco de redención de Adrián. Fue mi propio renacimiento, deliberado, estratégico y, en última instancia, triunfante.